Un hombre se queda en silencio cuando sabe que lo que va a decir no es más fuerte que lo que ya ha comprendido. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido ese impulso de hablar, de explicar, de justificarte, y al mismo tiempo algo en tu interior te susurra que no lo hagas? Es una tensión antigua, como la de un arquero que contiene la flecha porque ha aprendido que no todas las batallas se ganan disparando. El silencio, cuando es elegido, no es ausencia, es presencia en su forma más densa. Y sin embargo, vivimos en una época donde callar parece sospechoso, donde la transparencia se ha confundido con la exposición y la autenticidad con la confesión constante. Pero dime, ¿qué pasaría si decidieras guardar una parte de ti solo para ti? No como quien esconde, sino como quien honra. Porque lo que no se dice también construye. Porque hablar sin medida puede erosionarte más que sanar. El alma también se desgasta cuando se exhibe sin descanso. Los antiguos lo sabían. Para ellos, el silencio era una práctica, no una omisión. Era una forma de disciplina, de sabiduría, de autocontrol. No te pido que te encierres. Te invito a que te observes, a que veas cuántas veces hablas por inercia, por necesidad de aprobación, por miedo al vacío. Porque cada palabra que eliges revela el lugar desde el que vives, o desde la herida, o desde la fuerza. Si algo dentro de ti despertó, suscríbete a Estoicismo Crudo. Aquí cada palabra no entretiene, afila. Lo que viene no es una lección, es un entrenamiento. Vamos a caminar juntos por el terreno fértil de lo no dicho, de lo no explicado, de lo verdaderamente fuerte. Porque cuando dejas de hablar por impulso, empiezas a hablar con propósito. Y cuando eso sucede, tu mundo interior se ordena como una ciudad antigua que por fin recuerda su plano original. Prepárate. El viaje comienza en el momento en que decides callar. No es la palabra la que primero forja el alma, sino el espacio donde se decide si debe o no ser pronunciada. Hay un tipo de dignidad que solo el silencio conoce. No se trata de mudez ni de retraimiento, sino de un equilibrio firme entre lo que sentimos y lo que el mundo realmente necesita saber. Porque no todo lo que arde en tu interior debe ser mostrado al instante. Algunas llamas solo iluminan cuando arden a puerta cerrada. En un mundo de bocas abiertas y pensamientos dispersos, quien aprende a hablar menos se convierte en un faro. No porque brille más, sino porque su luz no se desperdicia. Hablar sin dirección es como derramar vino sagrado en la tierra seca. Marco Aurelio lo entendía. Cada palabra es una decisión, no un reflejo. Cada frase, una piedra más en la construcción de tu carácter. Piensa en esto. Cuando alguien te cuenta su vida, sin filtro, sin pausa, ¿qué escuchas realmente? ¿Compasión o agotamiento? ¿Presencia o ruido? Lo mismo ocurre contigo. Cuando te narras desde el desorden, no solo confundes al otro, te confundes a ti mismo. Te defines desde la fuga, no desde la raíz. Y así como la semilla no crece cuando la remueves constantemente, tu identidad se debilita si cada emoción debe ser expresada en voz alta. Epicteto decía que no todo pensamiento merece salir al mundo, que hay opiniones que deben ser observadas como nubes, no convertidas en tormenta. El sabio decía, no se prohíbe hablar, se concede el poder de decidir cuándo hacerlo. Hoy, en esta era donde todo se graba, se sube, se comenta, el silencio no es solo contracultura, es resistencia interior. Es elegir construir en lugar de explicar. Y al hacerlo, descubres una verdad olvidada, que las palabras más poderosas son las que han sido meditadas en soledad. Callar ya no es desaparecer, es emerger desde otro lugar, más sólido.
más tuyo. Hay silencios que no encierran nada y otros que lo contienen todo. No es lo mismo callar por miedo que callar por haber comprendido. El primero encoge, el segundo ensancha. El primero evita el mundo, el segundo lo observa con una calma que ya no necesita defenderse. Y es aquí donde el estoicismo entra como un martillo que pule, no que destruye. Porque quien ha aprendido a dominar su lengua, ha comenzado a dominar su mente. Lo que decimos, incluso en broma, moldea nuestras decisiones. ¿Nunca has notado cómo una frase repetida con descuido termina configurando tu forma de ser? Soy un desastre. Siempre me pasa lo mismo. No tengo remedio. No son solo palabras, son acuerdos invisibles que firmas contigo cada día. Y lo más trágico es que nadie te obliga. Es tu voz, tu juicio, tu veredicto y tu condena. Los estoicos lo entendían con una lucidez brutal. Para ellos, el lenguaje no era decoración, sino arquitectura interior. Cada palabra dicha es una piedra colocada en el templo de tu carácter. Y si eliges piedras débiles, no te quejes cuando todo se derrumbe al primer viento. Séneca advertía que la lengua es como una espada. Puede protegerte o herirte. Puede cortar la mentira o abrir más la herida. Por eso su consejo no era el silencio por pudor, sino el silencio como arte. Habla solo si lo que vas a decir es más valioso que tu paz interior. Y no se trata de esconderte ni de reprimirte. Se trata de ver cada palabra como una inversión. ¿Te acerca a la versión de ti que quieres ser? ¿O solo alimenta la que estás intentando dejar atrás? Porque, aunque no lo creas, tu forma de hablarte y hablar de ti es una brújula. Y si cada día la apuntas hacia el drama, hacia la queja, hacia la derrota, no importa cuántos planes hagas, tu barco siempre girará en círculos. Así que empieza por cambiar tu lengua. Lo demás vendrá detrás. No hay libertad más profunda que la de no tener que explicar quién eres a cada paso. El que vive pendiente de justificar su camino termina construyendo sobre la mirada de los otros. Y todo lo edificado así, aunque parezca sólido, se tambalea al primer juicio ajeno. La verdadera fuerza no necesita testigos. Lo que se hace desde la raíz no pide permiso para crecer. Imagínate caminando por una senda montañosa. Vas solo. El viento sopla frío. Nadie ve tus pasos. No hay aplausos, ni ojos pendientes, ni voces que te digan si haces bien o mal. Y sin embargo, tú sigues. Porque el sentido de ese caminar no está fuera, está dentro. Así debería ser cada decisión. Así debería sentirse cada acto de virtud. Epicteto decía que no expliques tu filosofía, vívela. No por desprecio al diálogo, sino porque sabía que la sabiduría verdadera no se demuestra con palabras, sino con presencia. El cambio auténtico no se grita, se encarna. No busca convencer, busca sostenerse. Y sin embargo, ¿cuántas veces hablamos por ansiedad más que por claridad? Decimos que vamos a cambiar, a empezar, a dejar atrás ciertas cosas, y lo anunciamos como si anunciarlo fuera parte del logro. Pero no es así. Hablar antes de actuar es como encender una lámpara sin haberla conectado. Brilla un segundo y luego se apaga. Los antiguos sabían que las palabras son poderosas, pero también que usarlas antes de tiempo puede debilitar el propósito. Si una idea aún está germinando en ti, protégela. No la expongas a la intemperie del juicio ajeno. Deja que eche raíces antes de hablar de su fruto. ¿Te preguntas cómo empezar a vivir esto? Guarda silencio cuando tengas un nuevo proyecto, no por miedo, sino por respeto a su fragilidad inicial. Avanza sin necesidad de anunciar cada paso, y cuando el resultado empiece a hablar por sí mismo,
Entonces entenderás que el silencio no fue ausencia, fue preparación, porque lo que nace del silencio crece con más profundidad. Algunas veces, el impulso de contarle al mundo lo que sientes no nace del amor propio, sino del deseo de ser confirmado. Es fácil confundir la necesidad de compartir con la necesidad de validación. Una nace de la plenitud, la otra de la carencia. Y ese matiz lo cambia todo, porque lo que compartes desde la ansiedad se diluye. Lo que guardas desde la fortaleza se concentra. Imagina que estás empezando a sanar una herida. Aún duele, aún sangra, aún no ha cerrado del todo. Si la muestras constantemente, si la tocas frente a todos, si cada día la expones al sol, al polvo, a la opinión, no sanará. No porque hablar sea malo, sino porque la herida necesita reposo. Hay dolores que solo se curan en el silencio. Eso lo entendía Musonio Rufo. Enseñaba que el alma, como el cuerpo, requiere momentos de recogimiento. No puedes construir una vida fuerte si todo en ti está expuesto al juicio cambiante de los demás. Necesitas ese espacio interior donde solo tú seas el juez, el testigo y el aprendiz. Y sí, lo sé. El mundo te ha entrenado para contarlo todo, para publicar cada avance, cada caída, cada nueva meta. Pero dime, ¿qué has ganado con eso, realmente? ¿Cuánto de tu energía se ha ido en narrar en vez de avanzar? ¿Y cuántas veces esa narración fue una forma sutil de pedir aprobación? La próxima vez que sientas ese deseo de hablar de tu cambio, de contar tu nuevo camino, detente. Pregúntate con honestidad, ¿lo digo porque quiero compartir algo valioso o porque necesito que alguien me diga que estoy bien? Esa diferencia lo es todo. Cuando eliges el silencio por respeto a tu proceso, no te estás escondiendo, te estás fortaleciendo, porque cada vez que te sostienes sin explicarte, sin pedir permiso, estás construyendo una confianza que ya no necesita aplausos. Y eso, en tiempos de ruido, es un acto radical de libertad. Cuanto más vacío está el corazón, más necesita hacer ruido la boca. Es una ley que no se enseña, pero que se aprende con el tiempo. Los estoicos lo sabían. El alma inquieta habla mucho, no porque tenga claridad, sino porque busca calmarse a través de la exposición. Pero no hay alivio duradero en esa fuga. Solo hay distracción momentánea, como la de una llama que se consume más rápido por falta de oxígeno. La verdadera paz, la que no depende de nadie, comienza en el dominio del propio discurso. No en las palabras que lanzamos al viento para que alguien nos recoja, sino en aquellas que decidimos no decir porque ya no las necesitamos, porque han dejado de definirnos. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces repites tu dolor? Una y otra vez, como si nombrarlo fuera parte del tratamiento. Y sin embargo, lo revives. Lo haces más real. Lo incrustas más hondo. No por maldad, sino por costumbre. Porque nadie te enseñó que a veces el mayor acto de sanación no es hablar, sino dejar de hacerlo. No hablo de reprimirte. Hablo de elegir con sabiduría cuándo, cómo y con quién abrir la herida. No todo dolor debe hacerse público. No toda transformación necesita testigos. Y no porque el mundo sea cruel, sino porque la fortaleza interior se cultiva sin focos, sin micrófonos, sin foros. Marco Aurelio escribía para sí mismo. No buscaba que sus pensamientos fueran leídos, compartidos, entendidos. Los escribía porque necesitaba ordenarlos, comprenderlos, domeñarlos. Y ese acto privado, íntimo, fue más transformador que cualquier discurso público. Haz tú lo mismo. Cuando algo duela, cuando sientas el impulso de contarlo todo, siéntate, respira, escríbelo solo para ti.
Deja que tus palabras se conviertan en espejo, no en altavoz, porque el alma se escucha mejor cuando no necesita ser escuchada por otros. Y recuerda esto, el silencio no es negación. Es afirmación de que puedes sostenerte, de que no necesitas desbordarte para existir. Y eso, aunque nadie lo vea, te transforma desde adentro. Pocos saben lo que pesa la necesidad constante de ser comprendido. Es un peso que no se ve, pero que cansa. Porque cuanto más necesitas explicar lo que sientes, más dependes de que alguien lo entienda, lo acepte, lo confirme. Y cuando no lo hacen, te desplomas, como si tu verdad perdiera fuerza si no encuentra eco. Los estoicos no despreciaban la compañía, pero no la hacían necesaria para validar su camino. Para ellos, el juicio ajeno era irrelevante si la propia conciencia estaba en paz. Vivir según la virtud era suficiente, aunque nadie aplaudiera, aunque muchos criticaran. ¿Te das cuenta de la libertad que eso implica? Levantarte cada día, actuar según tus principios, elegir el bien aunque nadie lo vea. Sin cámaras, sin likes, sin espectadores. Hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto. Esa es la esencia del estoicismo. Una dignidad silenciosa que no necesita ser reconocida. Y sin embargo, vivimos al revés. Como si el valor de lo que hacemos dependiera del relato que podemos construir alrededor. Si nadie lo sabe, ¿para qué hacerlo? Si no se nota, ¿qué sentido tiene? Esa mentalidad nos debilita. Nos vuelve esclavos de una audiencia invisible que nunca está satisfecha. Hay un momento en todo proceso de crecimiento donde sientes que debes compartirlo, mostrarlo, justificarlo. Pero pregúntate, ¿lo haces porque quieres compartir una verdad? ¿O porque temes que, si nadie lo valida, se derrumbe? Ese es el filtro. La próxima vez que elijas el silencio, hazlo con conciencia. Que no sea pasividad ni resignación, sino afirmación, como el árbol que no grita cuando crece, pero cuyo tronco cada día es más firme. Si el otro no entiende tu proceso, no importa. No todos tienen el mapa de tu alma. No todos están listos para entender lo que estás sanando. No todos merecen acceso a lo que estás construyendo. Y eso está bien, porque hay victorias que se celebran en la soledad. Y hay silencios que son himnos interiores de libertad. Hay una forma de ruido más peligrosa que cualquier bullicio externo. El ruido de tu propio ego disfrazado de necesidad de compartir. Ese impulso de contar tu avance, de mostrar tu disciplina, de publicar tu cambio. No siempre nace de la luz. A veces es solo sombra, esa parte de ti que quiere ser vista porque aún no se siente suficiente. Epicteto decía que lo que hacemos debería ser como una piedra arrojada al agua, directo, silencioso, inevitable. No necesita anunciarse, no necesita explicar sus motivos. Basta con que lo haga. Y si se hace desde la virtud, ya ha cumplido su propósito, aunque nadie lo celebre. Piensa en esto. Si cada uno de tus logros necesita audiencia, ¿a quién pertenecen en realidad? ¿A ti o al reflejo que proyectas? ¿Son parte de tu evolución o parte de una identidad prestada que se alimenta de reconocimiento? El camino hacia ti mismo no necesita vitrinas, necesita raíces. Y sí, cuesta. Vivimos en un mundo que premia la exposición, que confunde visibilidad con valor. Pero el alma no crece bajo los focos, crece en la sombra fértil de la constancia silenciosa. Como las semillas que, antes de tocar el cielo, pasan tiempo abrazadas a la tierra. Elige bien. No conviertas tu transformación en un espectáculo. No hagas de tu proceso un argumento. No vendas tu crecimiento por aplausos. Si realmente estás cambiando, si de verdad estás volviendo a ti,
Lo sabrás porque dejarás de necesitar contarlo. Habrá paz, no euforia. Habrá dirección, no urgencia. Habrá coherencia, no ruido. Esa es la señal. Cuando sientas que has hecho algo valioso, no corras a anunciarlo. Quédate un momento contigo. Celebra sin testigos. Honra tu esfuerzo en la intimidad. Y si algún día decides compartirlo, que no sea por necesidad, sino por abundancia. Que sea una ofrenda, no una súplica. Porque lo que nace desde la verdad interior no necesita ser gritado. Basta con que sea. Y eso, en tiempos de máscaras, es revolución. Mira a tu alrededor. La mayoría habla mucho y hace poco. Promesas, intenciones, declaraciones grandilocuentes que se deshacen al primer obstáculo. Es el ruido de una época que ha confundido decir con hacer, proyectar con vivir, parecer con ser. Y en medio de esa confusión, el silencio del que actúa sin anunciarse resuena más fuerte que cualquier discurso. Marco Aurelio lo comprendía bien. No dedicaba su tiempo a convencer a nadie de su filosofía. Escribía para él, pensaba para él, corregía su alma como un escultor paciente que trabaja a solas. Su vida era su argumento, su virtud, su única carta de presentación. ¿Y tú? ¿Estás actuando o solo hablando de lo que harás? ¿Tus metas son actos o solo palabras? La diferencia se ve con el tiempo. Las palabras se evaporan, los actos permanecen. Hay quienes viven atrapados en una narrativa que jamás encarnan, siempre a punto de, siempre preparándose para, siempre en modo anuncio. Pero la vida no espera a que te sientas listo para comenzar. Se transforma cuando tú comienzas, aunque tiemble el pulso. Los estoicos no esperaban las condiciones perfectas para vivir según sus principios. Actuaban en medio del caos, de la injusticia, del dolor. No buscaban el momento ideal, creaban virtud en el presente que les tocaba, con lo que tenían. Haz lo mismo. Cuando se te ocurra una meta, no la anuncies, ejecútala. Cuando decidas cambiar un hábito, no lo conviertas en lema, conviértelo en rutina. Que tu transformación no esté hecha de palabras, sino de días, de gestos, de renuncias invisibles. Y si te preguntan por qué ya no hablas tanto de tus planes, solo sonríe. Porque lo que antes necesitaba explicación, ahora solo necesita ser vivido. Deja que la coherencia sea tu voz, que tus elecciones hablen en lugar de tus promesas, porque cuando tu vida se convierte en testimonio silencioso de tu filosofía, entonces ya no necesitas defenderte. Lo que eres, habla por ti. Y eso, amigo, no se puede fingir. Hay momentos en los que tu transformación apenas está empezando a tomar forma. Es frágil, como una llama que recién nace. Y justo en ese punto, lo último que necesita es exposición. Porque hay cambios que, si los nombras antes de tiempo, se debilitan. Como si al hablar de ellos perdieran fuerza, se disolvieran en la opinión ajena. El silencio en las primeras etapas del cambio no es ocultamiento, es incubación. Es darle tiempo a la semilla para echar raíces antes de mostrar el brote. Si compartes demasiado pronto, corres el riesgo de contaminar tu intención con expectativas externas. Y entonces, lo que era tuyo empieza a moldearse por lo que otros piensan, sienten, esperan. ¿No te ha pasado? Comienzas algo nuevo con entusiasmo, lo cuentas y de pronto empiezas a recibir miradas de escepticismo, preguntas que te llenan de dudas, comentarios disfrazados de consejos que en realidad son temores proyectados. Y sin darte cuenta, esa energía que necesitabas para avanzar, la estás usando para explicar, defender, justificar. Los estoicos sabían que la virtud florece en lo oculto,
que el carácter se forja cuando nadie te aplaude. Epicteto, formado en el silencio de la esclavitud, descubrió que cuanto más interno es el proceso, más profundo es el resultado. No es debilidad guardar para ti lo que estás empezando a construir. Es sabiduría, porque el proceso necesita espacio, no juicio, necesita práctica, no aplauso. Así que haz de tu cambio un refugio, no un escaparate. Protégelo de los ojos que no lo entienden, de las bocas que opinan sin comprender. Y sobre todo, protégelo de tu propio impulso de buscar validación. ¿Quieres una prueba de fuerza? Comienza en secreto. Mejora sin anunciar. Avanza sin testigos. Y cuando ese nuevo tú esté firme, entonces no necesitarás decir nada. Se notará en tu mirada, en tu tono, en tu forma de estar en el mundo. Porque lo que se construye en silencio no necesita defensa. Tiene raíces, no aplausos. Y eso nadie te lo puede quitar. Pocas cosas son tan revolucionarias como el acto de cambiar en silencio. En un mundo que exhibe cada paso, cada emoción, cada logro, retirarse hacia el interior y trabajar en uno mismo sin alardes se vuelve un gesto casi subversivo. Pero es en ese gesto donde nace la verdadera fortaleza. La mayoría quiere ser vista cambiando, no cambiar realmente. Quieren los frutos sin las raíces, el reconocimiento sin el proceso. Y el proceso, amigo mío, es áspero, lento, incómodo. Requiere caer sin que nadie te levante. Requiere avanzar sin testigos. Requiere fe en ti mismo cuando todo es incierto. Los estoicos no se quejaban del camino, lo aceptaban. Lo recorrían con la mirada fija en la virtud, no en la meta. Y sabían que cuanto más callado es el esfuerzo, más limpia es la recompensa. Porque no hay máscaras, solo hay verdad. Piensa en el alfarero. Antes de mostrar su vasija, pasa horas moldeando el barro en soledad. Nadie ve sus manos agrietadas, nadie escucha el susurro del torno girando. Nadie observa las repeticiones infinitas. Pero cuando la obra está lista, no necesita palabras. Habla por sí sola. Así es tu carácter. Así es tu alma. Necesita ser moldeada lejos del ruido, lejos de los juicios, lejos del deseo de ser admirado. Solo entonces se fortalece. Solo entonces puede sostener lo que vendrá. Hazte esta pregunta. ¿Puedo caminar sin que me miren? ¿Puedo avanzar sin narrarlo? ¿Puedo sostener mi decisión incluso si nadie la entiende? Si la respuesta es sí, estás cerca de la libertad estoica. Porque cuando ya no dependes de la mirada ajena, cada paso se vuelve más auténtico. Y cuando el silencio ya no te incomoda, sino que te acompaña, entonces sabes que has dejado de vivir para aparentar. Sigue así, paso a paso, sin anuncio, sin espectáculo, como el agua que esculpe la piedra sin hacer ruido, como el sol que calienta sin necesidad de hablar, como tú cuando decides ser y no parecer. A veces el mundo te exige que expliques quién eres, por qué cambias, qué sientes, qué sueñas, y si no lo haces, te llaman distante, raro, incluso egoísta. Pero no lo eres. Solo estás eligiendo un camino más difícil, el de vivir para ti, no para la narrativa de los otros. Hay algo profundamente poderoso en no tener que justificar tu proceso, en saber que tu verdad no necesita defensa, solo coherencia. Porque cuando te sientes obligado a explicar cada paso, terminas convirtiendo tu vida en un juicio abierto, donde cualquiera puede opinar, interrumpir o distorsionar. Epicteto lo habría dicho con crudeza. ¿Por qué quieres convencer al mundo? ¿No te basta con vivir según tu razón? Esa frase, pronunciada con su típica sequedad, resume una libertad difícil de alcanzar. La libertad de no demostrar, de no justificar, de no gritar lo que ya estás viviendo en paz. Cuando un árbol crece, no hace ruido.
no explica sus raíces, solo crece. Y un día, su sombra habla por él. Haz lo mismo. Deja que tu sombra sea tu argumento. Deja que tus actos, pequeños pero firmes, sean más elocuentes que cualquier discurso. Porque el que necesita convencer, aún duda. El que necesita anunciar, aún teme no ser creído. Pero tú no necesitas que crean en ti. Necesitas creer tú. Y créeme, llegará el día en que mires atrás y entiendas que no hacer ruido fue tu mejor decisión. Porque el silencio te protegió, te centró, te dio el espacio para crecer sin interrupciones. Hazte fuerte en ese espacio. Habita tu mundo interno con la misma presencia con la que otros habitan los escenarios. No necesitas un público, necesitas dirección. Y cuando sientas que nadie comprende tu camino, sonríe. Porque tal vez no fuiste hecho para ser entendido, sino para ser vivido. No todos lo verán, pero tú lo sabrás. Y eso basta. Que tu mayor victoria no sea ser escuchado, sea ser fiel a ti mismo en cada paso, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo note, aunque todo ocurra en sagrado silencio. El verdadero dominio comienza cuando dejas de buscar la mirada de aprobación y empiezas a mirar hacia adentro con honestidad. Porque al final no hay mayor aplauso que el que nace de tu propia conciencia tranquila. Y no hay mayor derrota que traicionarte para agradar. Imagina esto. Has cambiado. Has roto patrones. Has conquistado pequeños hábitos y nadie lo nota. ¿Te frustra? Si es así, aún no estás del todo libre. Porque mientras tu cambio necesite testigos, no es tuyo por completo. Está atado a la validación, al reflejo, a los ecos ajenos. Los estoicos comprendían esto con una lucidez implacable. Para ellos, el único juicio que importaba era el del alma en soledad. Marco Aurelio escribía sus reflexiones en la noche, sin intención de publicarlas. Su diario no era una obra para el mundo, era una conversación consigo mismo. Y eso cambia todo, porque cuando te hablas a ti, sin maquillaje ni justificación, empieza la verdadera transformación. No la del personaje público, la del ser esencial. Hoy, quizás por primera vez, podrías preguntarte, ¿qué pasaría si hiciera todo esto sin decirlo? ¿Y si mi nuevo hábito no lo compartiera? ¿Y si mi crecimiento fuera solo mío, sin aplausos? ¿Seguiría siendo igual de valioso? La respuesta marca la diferencia entre el ruido y la virtud. Porque la virtud no necesita ser anunciada, solo necesita ser practicada. Haz de cada gesto un acto secreto de grandeza. Levántate temprano no para contarlo, sino para sentir lo que ocurre en ti. Di no cuando todos esperan un sí, y no expliques por qué. Deja de narrar tus heridas y empieza a vivir tus cicatrices con dignidad. Cuando lo haces por ti, no hace falta decirlo. Se nota en tu energía, en tu pausa, en la mirada con la que ves el mundo. Y entonces descubres lo esencial, que el silencio no es vacío, es plenitud sin espectáculo, es fuerza sin testigos, es libertad sin decorado. Es, finalmente, el lugar donde empieza la verdadera vida estoica. Hay un momento sutil, casi imperceptible, en que dejas de buscar comprensión y empiezas a buscar profundidad. Ya no necesitas ser entendido, porque has entendido algo mayor. Tu valor no depende de ser explicado. Es ahí donde la práctica estoica deja de ser una idea y se convierte en un modo de existir. En ese instante, aprendes a observar sin necesidad de opinar, a actuar sin necesidad de anunciar, a vivir sin necesidad de demostrar. La transformación real ocurre cuando ya no te ofende el malentendido, cuando ya no te duele la indiferencia, cuando ya no reaccionas como antes.
Y lo más asombroso es que nadie lo nota al principio. Pero tú lo sabes, lo sientes. Algo ha cambiado profundamente. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por parecer filósofos, sino por serlos. Lo mismo se aplica a tu cambio. No importa si nadie lo ve. Lo importante es que lo estés encarnando. ¿Sabes por qué muchos no perseveran en su proceso? Porque esperan que el mundo celebre sus primeros pasos, y el mundo no siempre lo hace. A veces te ignora, a veces te cuestiona, a veces te reduce a lo que fuiste. Y si no estás preparado para ese silencio externo, abandonas. Pero tú ya no estás ahí. Has cruzado ese umbral. Has aprendido a sostenerte sin elogios, a continuar aunque nadie te aplauda, a mejorar aunque nadie te lo reconozca. Eso, aunque no lo parezca, es un acto de poder, el más genuino, porque el verdadero poder no es controlar a otros, es controlarte a ti mismo cuando todo invita a lo contrario. Y no necesitas gritar tu fortaleza, solo habitarla, con cada decisión pequeña, con cada renuncia íntima, con cada gesto silencioso de coherencia. Tal vez hoy no se note, pero un día alguien te mirará y dirá: hay algo distinto en ti, y tú sonreirás, no porque lo necesites, sino porque sabrás que, sin decirlo, lo has construido, que sin buscarlo, lo has encarnado, y que todo comenzó el día que elegiste el silencio como camino. El silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de algo más profundo. Intención, claridad, dominio. No es que no tengas nada que decir, es que ya no necesitas decirlo todo. Y eso no te apaga, te afina, te vuelve selectivo, preciso, verdadero. En una era donde todos hablan, donde cada emoción se vuelve contenido y cada pensamiento una publicación, guardar silencio es revolucionario. Elegir no hablar por impulso, no reaccionar por reflejo, no opinar por obligación, es un acto de resistencia interior. Imagínate frente al mar, una tarde gris. Las olas golpean sin pausa una roca solitaria. No se queja, no se explica, no se mueve. Está ahí, en su centro. Sabe quién es. Ese es el ideal estoico. Séneca lo decía con su agudeza habitual. El que sabe callar, sabe vivir. Porque hay batallas que se ganan por omisión. Hay heridas que sanan solo cuando dejan de ser relatadas. Hay fortalezas que crecen en el silencio que otros no soportan. Y no se trata de esconderse. Se trata de ser invulnerable al ruido, de hacerte inaccesible a la superficialidad, de habitar un espacio interno donde la opinión ajena ya no decide tu humor ni tu rumbo. La próxima vez que sientas la urgencia de explicar, detente, respira. Pregúntate, ¿esto nace del ego o del alma? ¿Quiero compartir o solo ser aprobado? ¿Es necesario o es costumbre? Porque en el fondo sabes la respuesta. Muchas veces hablamos no porque sea útil, sino porque tememos no ser vistos. Pero tú ya has entendido algo esencial. No necesitas ser visible para ser valioso. Y si alguna vez te cuestionan por tu silencio, si alguien insiste en que expliques, solo di: estoy ocupado siendo. Porque hablar es fácil, habitarse es otra historia. Y tú has elegido la más difícil, la más profunda, la más real. La historia que no necesita ser contada para ser verdadera. La historia que se vive desde el núcleo, no desde la boca. Hay una forma de presencia que no necesita palabras. Una autoridad serena que no se impone, simplemente se siente. Entras a una sala, no hablas, y sin embargo, se percibe que hay algo distinto en ti. No es misterio, es alineación. Has dejado de explicarte porque ya no estás dividido. El silencio bien llevado no aísla, unifica, no te desconecta, te centra.
Y desde ahí, desde ese núcleo firme, donde ya no necesitas agradar ni convencer, comienza el verdadero diálogo con el mundo. Piensa en los grandes sabios. No eran los que más hablaban, eran los que más observaban, los que sabían cuándo una palabra era semilla y cuándo era ruido, los que reconocían que cada frase tiene un precio y no todas merecen ser pronunciadas. Marco Aurelio, en medio de guerras, responsabilidades imperiales y tensiones infinitas, encontraba cada noche el momento para callar hacia afuera y hablar hacia adentro, escribir, reflexionar, corregirse, no para que lo leyeran, para no olvidarse de quién era. Eso es lo que haces tú cuando eliges callar antes de responder, cuando no necesitas tener la última palabra, cuando tu reacción no es automática, sino elegida. Es ahí donde nace el temple. La gente no entiende esto al principio. Te dirán que estás distante, que ya no eres el mismo, que deberías abrirte más, pero lo que no saben es que te estás abriendo hacia adentro. Estás dejando de ser una proyección para convertirte en una presencia. Y eso transforma todo. Ya no hablas para llenar el espacio, hablas para edificar. Ya no expones tu dolor, lo metabolizas. Ya no narras tus planes, los ejecutas. Y cuando hablas, lo haces con el peso de alguien que ha callado lo suficiente como para saber lo que dice. Ese es el poder del silencio estoico. No callas porque no sepas, callas porque sabes cuándo. Y esa sabiduría, aunque invisible, es inconfundible. Porque no se oye, pero se siente, como el pulso de alguien que ha dejado de actuar para ser. Llega un punto en el camino donde comprendes que no necesitas más respuestas, sino más quietud, que no necesitas más opiniones, sino más claridad, que no es más lo que buscas, sino menos ruido, menos dispersión, menos justificación. Ese es el umbral del dominio interior. Cuando ya no corres detrás del ruido externo porque has aprendido a escuchar lo que se mueve dentro. Los estoicos lo sabían bien. El silencio era para ellos más que ausencia de sonido. Era una forma de afilar la conciencia, de templar el juicio, de observar el alma sin adornos. Imagina a Epicteto en su escuela, rodeado de alumnos ansiosos por hablar, por brillar, por demostrar. Y él, con su voz suave, les respondía con preguntas. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la descubrieran ellos. Ese silencio guiado era su enseñanza más profunda. Hoy nos toca a nosotros aprender a callar con propósito, a no llenar el aire de frases vacías, a no usar la palabra como coartada emocional, a dejar que los hechos hablen antes que los labios. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta energía pierdes explicándote, justificando lo que haces, lo que sientes, lo que decides? Es como intentar sostener una casa mientras todavía estás construyendo los cimientos. En cambio, cuando eliges callar, algo cambia. El tiempo se vuelve aliado. Las emociones se ordenan. Las acciones ganan peso. Y entonces, sin darte cuenta, te vuelves impenetrable al juicio, impermeable a la manipulación, irreductible ante la adversidad. No porque seas de piedra, sino porque por dentro ya no tiemblas. Porque lo que construyes en el silencio es más fuerte que lo que podrías defender en voz alta. El verdadero estoico no es el que nunca habla, es el que sabe cuándo hablar. Y mientras tanto, cultiva el alma como un jardinero paciente, en silencio, con cuidado, sin prisa. Así que cuando te pregunten por qué ya no hablas tanto, por qué pareces tan centrado, solo responde con una sonrisa. Porque lo que estás viviendo ya no necesita explicación. Está en tu mirada,
en tu caminar, en tu paz. En el centro de cada decisión silenciosa hay una verdad que no necesita demostración: la libertad interior. Esa que no depende del reconocimiento, que no se vende por un me gusta, que no se fragmenta por la opinión ajena. Esa libertad es rara, por eso es valiosa, porque no busca adornos, porque no se alimenta de la validación, porque cuando llega, te cambia el eje. Ya no necesitas ser comprendido, solo necesitas ser coherente. Marco Aurelio, rodeado de aduladores y espías, mantenía su alma en secreto. Mientras gobernaba un imperio, escribía para sí mismo. Nunca publicó en vida lo que hoy conocemos como meditaciones. No buscaba aplausos, buscaba dirección. Esa es la diferencia. No vives para impresionar, vives para alinearte. Y por eso el silencio te atrae, te envuelve, te enseña. Porque en ese espacio sin eco descubres lo que realmente piensas, lo que de verdad quieres, lo que sí importa. La gente teme al silencio porque les enfrenta con su ruido interno. Pero tú ya has cruzado esa frontera, has empezado a habitar tus pausas, y en ellas has encontrado señales. Lo que antes necesitabas contar, ahora lo observas. Lo que antes urgía compartir, ahora madura en ti. Y en ese proceso, tu palabra se ha vuelto escasa, sí, pero poderosa. Porque ya no es impulso, es expresión. Ya no es descarga, es decisión. ¿Y sabes qué ocurre entonces? Que tu presencia se vuelve palabra, que tu forma de vivir comunica más que cualquier discurso. Y eso descoloca al mundo, porque ya no juegas el mismo juego. Te convertirás en ese tipo de persona cuya coherencia incomoda, cuya serenidad inspira, cuya firmeza silenciosa es una enseñanza viva. Y no lo hiciste para lograrlo. Lo hiciste porque aprendiste a callar, justo cuando hablar no servía. Porque elegiste guardar para ti lo más valioso. Porque entendiste que el alma se construye desde adentro, no desde el ruido. Y ahora, desde ese núcleo sereno, estás listo para el siguiente paso. Uno que no se anuncia, pero transforma. El verdadero poder no hace alarde. Se manifiesta en el modo en que alguien sostiene la mirada sin necesidad de elevar la voz. En cómo camina con calma por un mundo que grita. En cómo mantiene su norte mientras el resto busca atención. Ese poder, el que no se impone, el que no depende, el que no mendiga validación, nace del silencio. No del silencio que evita, sino del que elige. Del que calla no por sumisión, sino por soberanía. Los estoicos no eran mudos, pero sabían que no todo merecía respuesta, que hay veces donde explicar es degradar, donde justificar es diluir, donde hablar es perderse. Séneca lo entendió con profundidad. En sus cartas a Lucilio lo recordaba una y otra vez, que uno debe elegir con quién compartir su alma, que hay verdades que se cultivan en la intimidad, que el ruido externo puede intoxicar incluso la intención más noble. Hoy, tú estás entendiendo eso. Estás aprendiendo a custodiar tu energía, a no derrochar tu palabra, a no regalar tu esencia en cada conversación. Porque sabes que el alma también necesita descanso del lenguaje, reposo de la exposición. Y desde ese nuevo lugar, comienzas a hablar de otro modo, con otro tono, con otra intención. Ya no para llenar vacíos, sino para sostener lo esencial. Quien ha pasado por ese proceso lo reconoce. Ya no grita, ya no persuade, ya no suplica ser visto. Simplemente es. Y su sola presencia basta. Entonces sí, el mundo te mira distinto. Algunos se alejan, no saben qué hacer con alguien que no se vende. Otros se acercan, con respeto, atraídos por esa rareza sagrada que es no querer agradar. Pero tú ya no estás para ser entendido por todos.
Estás para caminar con quienes también han elegido la profundidad sobre el ruido. Y si no los encuentras aún, no pasa nada. Estás contigo. Y eso, en el fondo, era el objetivo. Porque la soledad del que guarda silencio no es ausencia, es madurez. Es el preludio de una nueva vida. Una donde la palabra vuelve a ser sagrada. Hay un momento, casi imperceptible, en que el silencio deja de ser refugio y se convierte en templo. Ya no es un lugar donde esconderte, sino donde habitar. Ya no es defensa, sino altar. Desde ese lugar entiendes lo que antes solo intuías, que todo lo importante madura en lo invisible, que todo lo esencial ocurre sin testigos, y que lo que de verdad transforma no se grita, se encarna. Por eso ya no tienes prisa por hablar, porque sabes que lo que no se dice también guía. Porque has descubierto que entre una palabra dicha y una palabra necesaria hay un abismo, y tú has aprendido a cruzarlo. Has dejado de ser narrador de tus heridas para convertirte en artesano de tu virtud. Has dejado de buscar consuelo en la validación para encontrar fuerza en la coherencia. Has aprendido a respirar en lugar de explicar. Y ahora sabes que el silencio no es vacío, es forma, no es omisión, es elección, no es carencia, es dirección. Si algo dentro de ti despertó, suscríbete a Estoicismo Crudo. Aquí cada palabra no entretiene, afila. Y si este viaje ha dejado una semilla en tu alma, cuídala. No la grites, no la expliques, no la desgastes. Escríbela en tu diario, obsérvala en tus actos, siéntela en tu modo de mirar. Hoy no te invito a hacer grandes promesas, solo una, que desde ahora, antes de hablar, respires. Que antes de contar, observes. Que antes de gritar tu proceso, lo vivas. Porque el silencio, cuando es elegido, te alinea con lo que eres. Y desde ahí, cualquier palabra que surja tendrá peso, tendrá alma, tendrá verdad. Haz de tu vida un acto silencioso de virtud. Habla menos, escucha más. Y si has de compartir algo, que sea lo que ya vives, no lo que planeas. Y ahora, cierra los ojos un instante. Respira. Observa tu mundo interior sin juicio. Y sal de aquí con un compromiso. Hoy escribe tu propia frase estoica. Hazlo en silencio, solo para ti. Esa será tu primera práctica, la primera piedra de tu templo interior. Porque el silencio, amigo, ya no te calla, te revela.